Vaya conmigo a su Biblia, si trajo Biblia o en su equipo electrónico, a la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. De ese versículo vamos a leer solamente la parte B. Primera Corintios 13, 5, la parte B. Voy a leer la versión Reina Valera 2015. Dice esta parte de Primera de Corintios 13, 5. Ni busca lo suyo. Así dice, ni busca lo suyo. ¿A qué se refiere? Con el amor, por el contexto. Si uno esa palabra a lo que dice el versículo 5b, dice, el amor ni busca lo suyo propio. Eso dice aquí en la versión Reina Valera 2015. Bien, esta tarde les voy a compartir una enseñanza que habla mucho de un joven, de un adolescente, varón o mujer, que es cristiano, ama a Dios y ama a su prójimo. Esta conferencia se llama El amor no es egoísta, así se llama. El amor no es egoísta. Por tanto, quien ama no es egocéntrico, ni protagonista, o que antepone su interés al del otro. Repito, quien ama no es egocéntrico, no es protagonista, o que antepone su interés al del otro. Por esta verdad, antes de desarrollar esta conferencia, necesito aclararles que el amor no son diversas pasiones, como atracción intensa que un adolescente joven siente por otro o por otra, o sentir algo agradable o placentero, o tener afecto o inclinación por alguien. Esos son sentimientos, afectos y pasiones, pero eso no es el amor. El mundo, lo que definía ahorita para el mundo o personas no creyentes, esto es el amor, pero eso no es el amor. ¿Por qué? Porque estas solamente son condiciones del ánimo, sin fundamento racional, que nos impulsan a querer estar con uno o más personas, a convivir con ellos o compartir diversas cosas. Pero cuando por diversas causas nos hacen ver algo que no está bien en nosotros, por una u otra razón, prefirieron a otros o a otras para, no sé, hacer cierta actividad. En ese momento, el supuesto amor que teníamos por un adolescente u otro, una joven u otra, se va. ¿Por qué? Porque esto nada más son movimientos, por decirlo así, o algo que nos mueven, por decirlo de otra manera, pero que es de manera afectiva. Punto. No hay otro. Y esto que trae en una relación de jóvenes adolescentes, pues ni más ni menos que infinidad de problemas de toda índole. Por ponerte un ejemplo, cuando alguien dice, no, es que él es mi cuate, ella es mi amiga, él es lo máximo, etcétera, etcétera, pero ese alguien, porque te ama de verdad, ve que en tu comportamiento estás haciendo muchas cosas malas, estás actuando de una manera que no es de una cristiana, de un cristiano. Entonces este amigo, amiga, como te ama, de acuerdo a los preceptos de Dios, te va a orientar, te va a decir, esto no lo hagas, porque aquí dice en la Biblia, mira, y estás ofendiendo a Dios y nos estás ofendiendo a los demás. ¿Qué sucede con una joven o un adolescente, varón o mujer, o joven, que su amor que expresa es pasional, es emocional, es sentimental? ¿Qué sucede cuando un amigo o una amiga que le ama le hace ver esto? Número 1, se ofende. Por ende, se molesta. Y como es normal, se aleja de ti. Se va de ti. Pero antes te decía que te amaba, que eras su amiguita, eras lo máximo, etcétera, etcétera. Pero porque este adolescente y joven realmente no amaba. No tenía nada de amor. Hablo del amor divino. Porque el amor divino, vaya como vaya la vida, aún así nos traicionen, nos hagan ver lo que está mal en nosotros,
seguimos amando al prójimo. Es más, lo amamos más, lo apreciamos más, lo valoramos más y hasta decimos, amigos como él, amigas como ella, yo quiero más. Por leerte un texto aquí, Proverbios 27:6. Proverbios 27:6, voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Dice este proverbio: son mejores las heridas del amigo que los besos del enemigo. Repito, Proverbios 27:6, Nueva Biblia Viva. Son mejores las heridas del amigo que los besos del enemigo. ¿Por qué? Porque un amigo te va a decir lo que no está bien, o en ocasiones va a cortar la amistad contigo porque te estás portando muy mal, estás actuando muy mal, pero es para hacerte bien. Y la Biblia dice que cuando alguien en la iglesia, un cristiano o una cristiana, está desobedeciendo, rebelándose, dice, aléjate, no lo frecuentes más, porque te va a dañar tu carácter, te va a dañar tu conducta. Entonces, el otro, la otra, como son emocionales, pasionales, ay, bien hipócrita los cristianos, bien hipócrita los cristianos. No lo entiendes, no lo aceptas, que él o ella son tus mejores amigos o amigas. Es lo que da a entender este texto 27:6 de Proverbios, porque aquí habla de alguien que verdaderamente te ama, y porque te ama, te corrige, y aunque no te sientas bien, debes recibirlo, debes aceptarlo porque es para tu bien. Bueno, dicho todo eso, ahora déjame decirte algo, joven adolescente. El amor de acuerdo a Dios y que está en la Escritura, el amor de acuerdo a Dios y que está en la Escritura es una disposición de hacer el bien. Eso dice Romanos 15:2. El amor de acuerdo a Dios y que está en la Escritura es una disposición de hacer el bien, de acuerdo a Romanos 15:2. Y no buscar el mal de nadie. Eso dice Romanos 13:8 al 10. No buscar el mal de nadie. Romanos 13:8 al 10. Entrando al tema, después que te definí lo que no es amor bíblico y lo que sí es amor de acuerdo a la Biblia, entrando al tema, el amor no es egoísta. Te pido de favor que pongas mucha atención, porque conforme esté desarrollando la enseñanza o la conferencia, en tu corazón, en tu mente, tienes que ir buscando personajes de la actividad que sigue, que es tuya. ¿Me expliqué? Te lo vuelvo a repetir por si estabas distraído o distraída. Ponme mucha atención, por favor, a partir de aquí, porque a través de esta conferencia, si tú eres una persona que estudia la Biblia, si tú eres una persona que ora, si tú eres una persona que tiene tiempos de comunión con Dios, aquí se va a ver si así lo eres, y es para tu bien. Yo voy a ir dándote textos bíblicos, te los voy a ir describiendo, y si tú eres de veras un joven adolescente que estudia Biblia, el Espíritu Santo va a poner en ti personajes, y esos los vamos a usar para la actividad que ya te corresponde a ti. Así es que por favor, sígueme con mucha atención. Voy a leer Filipenses capítulo 2, versículos 4 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 4 al 8. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así el apóstol Pablo a los Filipos: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Verso 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, o que fuera algo a lo cual aferrarse. Verso 7, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, siguiente versículo, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Pregunta: ¿el amor de Dios, de Cristo hacia ti, hacia mí, era un amor egoísta? ¿Cómo era ese amor? Desinteresado, incondicional. Él sabía que tú no le ibas a cantar, él sabía que tú no te ibas a entregar de manera total, él sabía que muchas veces tú le ibas a desobedecer a tus papás, él sabía que ibas a cometer muchos pecados.
¿Cuántos de aquí han cometido pecados? Tenemos que levantar la mano todos. Todos tenemos que levantar la mano. Los que no levantaron la mano, yo no sé si vienen de Marte, de Júpiter, pero todos los terrícolas, todos, cristianos y no cristianos, pecamos. Digan sí o no. Mas sin embargo Jesús, sabiendo que tú y yo íbamos a pecar, aún siendo cristianos, fíjate nomás. ¿Qué dice aquí Filipenses 2, 4 al 8? Que Él no consideró el ser igual a Dios y que fuera algo a lo cual aferrarse o agarrarse o decir, no, yo soy Dios. En cambio, dice el 7, renunció a sus privilegios divinos. Atiende esto porque aquí el Espíritu Santo te va a estar hablando para mostrarte personajes. El amor incondicional nos impulsa a hacer el bien a todo ser humano, cristiano y no cristiano. Repito, el amor incondicional, que es el de Cristo, nos impulsa a hacer el bien a todo ser humano, no importando lo que vamos a sacrificar o lo que vamos a dar en beneficio de otro. Primero, de manera generosa. Segundo, sin esperar nada a cambio. Este es el amor no egoísta. Repito, el amor incondicional nos impulsa a hacer el bien a todo ser humano, no importando lo que vamos a sacrificar o lo que vamos a dar en beneficio de otro, y de manera generosa, sin esperar nada a cambio. A ver, quienes meditan en la Biblia, quienes pasan tiempo con Dios, quienes están leyendo un evangelio, un profeta, proverbios, salmos, etcétera, etcétera, de aquí, de los que pasan tiempo con Dios y dicen, Señor, revélame, quiero, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué significa esto? A ver, díganme, ¿el Espíritu Santo ya les puso un personaje ahorita? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, yo ya tengo el mío? Gloria a Dios, gloria a Dios. No, yo ya sabía quiénes iban a levantar la mano, yo ya sabía. Los otros, por favor, necesitan estudiar Biblia, necesitan orar, necesitan buscar a Dios, necesitan decirle, Señor, avívame, despiértame espiritualmente. Eso es muy importante, jóvenes, créanme, vale la pena. Continuando, por lo que leí Filipenses 2, 4 al 8. De acuerdo a San Juan capítulo 17, 5, no lo busquen. De acuerdo a San Juan capítulo 17, verso 5, Cristo es Dios. Si quiere tomar la nota, pero no lo vamos a leer. Repito, de acuerdo a San Juan 17, 5, Cristo es Dios. Pero cuando Dios lo llamó para que Cristo fuese la ofrenda por nuestros pecados, Jesús dijo, aquí me tienes para hacer tu voluntad. Eso dice Hebreos 10:7. Aquí me tienes para hacer tu voluntad. Hebreos 10:7. ¿Por qué? Porque Cristo siempre estuvo dispuesto a hacer lo que le agradaba a Dios. San Juan 8:29. San Juan 8:29. Y el Señor, o Cristo, hizo tal cual se lo ordenó Dios, para que todos los pecadores, todos los pecadores que creyeran en Él, le fuesen borrados sus pecados y su naturaleza caída se redujera al máximo, para que el pecado ya no lo dominara más. Si gusta, búsquelo, lo voy a leer. Primera de Pedro 2:24, si gusta buscarlo, adelante. Primera de Pedro 2:24, voy a leer la parte A en la versión Palabra de Dios para Todos. Primera de Pedro 2:24, la parte A, Palabra de Dios para Todos. Voy a leer ese texto por lo que dije anteriormente, que Él vino a morir para que el pecador que creyera en Él, Dios le borrara todos los pecados. Pero además, los pecados que se quedan con uno ya no lo dominaran más. Dice Primera de Pedro 2:24a, Palabra de Dios para Todos. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo, para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. ¿Cómo es el amor de Jesús? Incondicional y total. Y eso es lo que demanda Dios de ti y de mí. ¿Cómo un adolescente joven debe amar a Dios?
totalmente, ciegamente. Y debe entregarse a Él de todo corazón. Pero entregarse. ¿De qué edad era Daniel cuando lo llevaron de Jerusalén a Babilonia? Más o menos 15, 16 años. Pregunto, lo que has leído de Daniel, Daniel era un joven entregado a Dios, dedicado a Dios. Así tienes que ser tú, exactamente así como él. Y te puedo mencionar a otros que están ahí, jóvenes, hervían, ardían de amor por Dios. Así tienes que ser tú. ¿Cómo se alcanza eso? Solamente pasando tiempo en la Escritura. El Espíritu Santo se encarga de todo lo demás y tú simplemente te vas rindiendo a lo que dice Él. De favor, adolescentes jóvenes, atiendan esta verdad. El amor desinteresado dirige tus acciones a otros. El amor desinteresado dirige tus acciones a otros o en otros. Y no únicamente en tu propio bienestar, comodidad o placer. Te lo vuelvo a decir, el amor desinteresado dirige tus acciones a otros o en otros, y no únicamente en tu propio bienestar, comodidad o placer. Cuando yo verdaderamente amo y mis padres me dan una indicación, por amor a ellos, aunque a mí no me agrade, ¿qué tiene que hacer ese adolescente joven que ama? Hace lo que dicen sus papás, aunque a mí no me agrade. Cuando un joven, un adolescente no ama a sus papás, sabe que lo que está haciendo está trayendo preocupación a sus papás, sabe que lo que está haciendo está trayendo vergüenza a sus papás y lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque es un amor carnal, es un amor emocional, es un amor sentimental. No, pues yo tengo libre albedrío, ya tengo 18 años, yo puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, así lo dejamos. Veamos esta verdad en una relación de dos jóvenes, cuando el amor no es egoísta. Voy a leer 1 Samuel, capítulo 19, versículos 1 al versículo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 19, verso 1 al 7. Leo la versión Nueva Biblia Viva. Dice: Saúl sugirió a sus servidores y a Jonatán su hijo que asesinaran a David. Pero Jonatán, movido por la estrecha amistad que los ligaba con David, le contó lo que su padre planeaba y le dijo: mañana por la mañana, le advirtió, debes esconderte en un lugar del campo. Verso siguiente: le pediré a mi padre que vaya conmigo y le hablaré a tu favor. Entonces veré qué es lo que piensa acerca de ti y te lo diré. Verso 14: a la mañana siguiente, mientras Jonatán conversaba con su papá, le habló bien de David y le pidió que no lo tuviera por enemigo. Él nada ha hecho contra ti, le dice Jonatán a su papá. Le dijo Jonatán: siempre te he ayudado en todo lo que ha podido. Verso siguiente: ¿te has olvidado de cuánto arriesgó su vida para dar muerte a Goliat y cómo el Señor le dio una gran victoria a Israel como resultado? Entonces estabas muy feliz, le decía Jonatán a su papá. ¿Por qué ahora quieres asesinar a un hombre inocente? No hay razón para ello. Verso 6, respuesta del papá: Saúl halló razón en las palabras de Jonatán y juró: vive el Señor que no mataré a David. Verso 7, Jonatán llamó a David, le contó lo ocurrido y lo llevó ante Saúl, y todo quedó como antes. ¿Cómo amaba? ¿Cuál era la clase de amor de Jonatán a David? Era un amor incondicional, era un amor limpio, puro, desinteresado. Te digo todo esto por lo siguiente, porque Jonatán sabía que el próximo rey de Israel no era él, era David. Primera de Samuel 16:13. Mas sin embargo esto no le impidió a Jonatán ¿qué? Hablar con su papá, que además era el rey de Israel, para hacerlo entender que el plan que él tenía contra David no estaba bien delante de Dios. Entonces, cuando tú te reúnes con jóvenes, adolescentes de esta congregación o de cualquier otra, todos estos rasgos necesitas discernirlos. Necesitas discernirlos. Estamos en los tiempos más irracionales. Estamos en los tiempos más insaludables mentalmente.
¿Me di a entender mejor con esa expresión? Hoy en día hay muchos jóvenes, mujeres, varones, hay muchos adolescentes, varones, mujeres, con una insanidad mental impresionante. Aguas, porque uno de ellos, una de ellas, te puede llevar a pecar. Y si tú no has nacido de nuevo, yo no sé si regreses. Te estoy diciendo la verdad. Hace unos días vi una conferencia de hombres del ministerio que tienen mucho más discernimiento que tu servidor, y a uno de ellos le preguntaban en un panel: oiga, ¿y por qué hay tanta gente en las iglesias que se dicen cristianas y siguen pecando? Dijo: bien sencillo, número uno, estamos en la apostasía. ¿Sí saben lo que es la apostasía, verdad? La negación de la fe. Bueno, dijo, hay muchos jóvenes, hay muchos adolescentes y también de otras edades en las congregaciones cristianas que ya son apóstatas, pero ahí están. Entonces, pero siguen pecando. Se les predica del amor, se les predica de la fe, se les predica del arrepentimiento, se les predica de ser sinceros, se les predica, etcétera, etcétera. Y sí, igual. Termina la reunión, algunos se van con sus cuates a meterse marihuana, otros salen de reuniones, se van a cantinas, otros salen haciendo cosas horrendas, viendo pornografía. Y yo decía, sí, tienes razón. Y el pastor que le preguntaba a este otro pastor decía, pero ¿por qué? Ya te dije que estamos en la apostasía. Entonces, un apóstata, aunque esté en esta congregación o en cualquier otra congregación de sana doctrina, ya endureció su corazón. Citó muchos textos el pastor. Dijo, ¿qué no has leído pues en Timoteo? Que ya no van a tener comezón de oír la sana doctrina, sino de cosas que nada que ver con la enseñanza bíblica. Y yo me quedé, hijos, yo pido a Dios por ustedes. Y yo le digo, Señor, hazme un instrumento de utilidad para los jóvenes que están llegando ahorita a la reunión. Porque yo tengo compasión de ustedes, yo no quiero que se pierdan. Yo no quiero que se salgan del reino de Dios. No quiero decir que un cristiano o una cristiana se sale, no. El asunto es el que no ha creído, la que no ha creído. Pero en fin, ¿qué estamos viendo aquí? Un joven, Jonatán, que su amor hacia David era un amor sincero, verdadero. No era emocional, no era sentimental, no era pasional, y ahí se lo estaba demostrando. Por todo lo que ya dije anteriormente, mis amados adolescentes jóvenes, escuchen esta verdad. El amor divino es una evidencia contundente que han sido regenerados o han nacido de nuevo. Te lo vuelvo a decir, el amor divino, si está en ti, si está en mí, es una evidencia contundente que han sido regenerados o han nacido de nuevo. Porque solamente un hijo de Dios, una hija de Dios puede amar. Uno que no es hijo de Dios, hija de Dios, no puede amar. Para cualquier cosa pone un montón de justificantes. Pero te doy un texto aquí para respaldar mi dicho. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 10. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 10. Leo la versión nueva, traducción viviente. Por lo tanto, dice esta versión, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Wow. ¿Qué dice? Todo el que no se conduce con rectitud, es decir, finge. Dice que te ama, pero no te ama, nada más por conveniencia. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Entonces, un adolescente joven creyente en Dios no desea, no busca, no se complace, no se satisface en lo que deshonra a Dios y a sus semejantes. Te lo digo nuevamente, por lo que dije anteriormente, un adolescente, un joven creyente en Dios no desea, no busca, no se complace, no se satisface en lo que deshonra a Dios y a sus semejantes. Es decir, no desagrada a Dios con pensamientos que nada que ver con lo que dice la Biblia, o con sentimientos que están muy lejos de lo que Dios dijo, o hablando o haciendo cosas que Dios reprueba.
O dicho de otra manera, ocasionando problemas, preocupaciones, deshonra a sus padres o haciendo daño a sus semejantes para satisfacerse a sí mismo. Eso está terrible, ¿eh? Y hoy es, ahora sí que lo de diario. Jóvenes adolescentes que todo lo contrario de lo que dije, hoy están haciendo. Concluyendo prácticamente, la expresión no busca lo suyo, de 1 Corintios 13:5, la parte B. La expresión no busca lo suyo, de 1 Corintios 13:5, la parte B, quiere decir, no busca su propio interés. No busca su propia utilidad. Eso quiere decir no busca lo suyo. No busca su propio interés, no busca su propia utilidad. Así como estás, hagamos una reflexión. Pregúntate a ti mismo, a ti misma. Dite a ti mismo, ¿yo busco mi propio provecho? Aunque yo pase por encima de la autoridad de mis padres, de, no sé, de cualquiera. Yo busco mi propia utilidad. Yo estoy buscando mis beneficios, no importando que haga enojar a mi papá, a mi mamá, etcétera, etcétera. ¿Y qué decir ofendiendo a Dios? Hagamos esta reflexión, es muy importante. ¿Por qué? Porque un cristiano o una cristiana no busca lo que él quiere, sino con gusto cede a otro lo que él quiere si está de acuerdo a la voluntad de Dios. Repito, un cristiano o una cristiana no busca lo que él prefiere, sino con gusto le cede a otro lo que prefiere él si está de acuerdo a su voluntad. ¿Y esto sabe qué es? ¿O saben qué es? Esto es efecto de la gracia, cuando uno ama a su prójimo. ¿Es efecto de qué? De la gracia, cuando uno ama a su prójimo. Porque el amor ya lo puso en ti, ya lo puso en mí. Romanos 5:5. Porque el amor es un rasgo de los 9 rasgos del fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo opera? Tú decides, yo decido amar de manera limpia. Tú decides, yo decido amar de manera correcta. ¿Y quién crees que hace lo demás? Se llama Espíritu Santo. Porque ese es el fruto. El fruto es actos. ¿Cómo sucede eso? El hijo, la hija dice, yo me someto a mis papás por amor. Yo no le hago el mal a ninguno de los adolescentes jóvenes con los que me relaciono. Yo no le hago el mal a nadie. En ese momento, ¿sabes qué sucede? Tu espíritu regenerado y el mío es empujado por el Espíritu Santo. Y así es como el amor en ti y en mí no es un amor egoísta, o no es un amor fingido, o no es un amor que hace daño a nadie, sino todo lo contrario. ¿Aprendimos algo? ¿Sí? ¿Nos dejó pensando el Señor? No. Bueno, ahí tenemos mucha tarea para trabajar a solas en comunión con Dios. Ok, ahorita no se muevan de ahí, porque ahorita vamos a hacer una actividad, así como están.